Bueno, una vez más, muchas gracias, Pastor Juan Pablo, a todos gracias por aceptar esta invitación. De verdad que estos son tiempos donde debemos estar preparados para todo lo que es este mundo digital, la forma de comunicación, cómo podemos en este tiempo transmitir el mismo mensaje, pero con los códigos de esta generación. Esa básicamente ha sido la intención y la misión de Evangelismo Digital desde que nació, y es poder entender cómo funciona esta generación para poder conectar de la mejor manera el mensaje de salvación. Así que antes de iniciar con una presentación y un videito que quiero compartir con ustedes, creo que todos nosotros tenemos algo inteligente en nuestra casa, ¿cierto? Tenemos un celular inteligente, un smartphone, de pronto tenemos un Smart TV, de pronto el asistente virtual que cuando le decimos que ponga música la pone, que cuando le decimos que apague una luz la apaga. Y esto es lo que se conoce como la tecnología inteligente. Es lo que en el futuro, pues obviamente va a dominar la comunicación, y es que ya no vamos a tener que llegar a nuestra casa a hacer todo manual, sino que con un simple chasquido de dedos o con nuestra voz o con la simple huella vamos a poder hacer muchísimas cosas. Pero esto que es la conexión inteligente necesita de algo, y es de una red. Es decir, que todos estos dispositivos electrónicos, el celular, la lavadora, la estufa, que en el futuro todo va a ser inteligente, pues todo necesita estar conectado a una red, porque si no está conectado a una red, pues difícilmente va a poder cumplir la función para la cual fue creado. Y eso es lo que nosotros hemos denominado como conexión inteligente, y a partir de lo cual nacen las diferentes conferencias, los cursos, los entrenamientos, a partir de algo que se llama conexión inteligente. Es decir, lo que estamos haciendo en esta noche, todos conectados en torno a un mismo propósito, y es proclamar las buenas nuevas de salvación. Es decir, que el reto nuestro ha sido invitar a las iglesias, a los pastores, a los líderes a ser iglesias inteligentes, es decir, iglesias conectadas, que es lo que vamos a ver en esta noche, cómo logramos conectarnos, cómo logramos tener una estrategia de comunicación, no solamente para predicar el mensaje afuera, sino para comunicarnos adentro, porque es una de las preocupaciones y es uno de los temas que hemos encontrado en muchos equipos de trabajo, y es: queremos hacer un gran trabajo evangelístico, pero a nivel interno la comunicación está muy difícil. Entonces estamos desconectados y queremos conectar desde nuestra desconexión, cosa que es imposible. Entonces necesitamos que esa misma forma como funciona la tecnología inteligente, podamos nosotros como iglesia, como equipos de trabajo, podernos conectar en torno a un mismo propósito. Y es la razón por la que estamos aquí y por la cual vamos a trabajar esta parte de estrategia comunicativa. ¿Por qué tenemos que trabajar una estrategia de comunicación? Porque es necesario que el mensaje que damos se entienda. No es suficiente darlo, sino que es necesario codificarlo y diseñarlo de tal manera que la gente lo entienda. De nada nos sirve dar un mensaje que la gente no está entendiendo y que no está asimilando y que nosotros creemos que están asimilando. Entonces, quiero comenzar con este videíto. Estoy aquí con una tribu de nativos con la cual tuve un encuentro. Lo que no sabía era que dar la mano significaba pedir la mano. Sigan en estudio. Este es un pequeño ejemplo de lo que es una malísima comunicación, ¿cierto? Entonces nosotros decimos una cosa, pero muchas veces la gente entiende otra completamente diferente, y entonces se corta la comunicación, como decimos, se corta el teléfono. Él no sabía que dar la mano significaba pedir la mano. Es algo simplemente un comercial, algo muy chistoso, pero ¿qué pasa? Y que por eso estos comerciales son tan exitosos, porque pues hacen parte de nuestro comportamiento como seres humanos, ¿no? Nosotros decimos una cosa, pero realmente la gente lo entiende de otra manera. Entonces, la idea es que nosotros podamos desarrollar una estrategia comunicativa donde la gente realmente nos entienda, donde de verdad lo que digamos la gente lo asimile de la manera que nosotros se lo estamos diciendo. Y esta es la comunicación. Si está tomando nota, ponga allí: comunicar no es hablar. Aquí en Colombia hay no sé si todavía existe ese programa que se llama Hablar por Hablar. Resulta que comunicar no es hablar por hablar. Comunicar es transmitir la esencia de lo que yo quiero que quede en la otra persona. En ese sentido, entonces es necesario la estrategia de comunicación para el evangelismo. ¿Por qué? Porque es importante que la gente escuche, entienda, asimile y por último acepte el mensaje de salvación.
La gente quizás lo está escuchando, pero la pregunta es cómo lo está escuchando. Es decir, esta es una época muy difícil, como lo decía el pastor Juan Pablo, muy complicada, y es una época en la cual nos ha tocado de una u otra manera ablandar el mensaje para que no sea un mensaje tan fuerte, para que no sea un mensaje que llegue como tan, uy, no, toca quitarle, toca suavizarlo, porque pues hoy en día para nadie es un secreto que estamos frente a una generación hipersensible, no lo digo yo, lo dicen los expertos, estamos frente a una generación impaciente y poco resiliente, es decir, una generación de chicos, de adolescentes y de jóvenes que hoy en día tienen hasta la posibilidad de escoger si quieren ser niños o niñas, si no se siente bien como hombre, si no se siente bien como mujer, tranquilo, no se preocupe, usted puede escoger y puede cambiar, porque eso es lo que esta generación está haciendo con nuestros jóvenes. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tomado un mensaje poderoso como lo es el mensaje de salvación y hemos tenido que suavizarlo. ¿Por qué? Porque no teníamos claro que lo que debíamos cambiar era el código y no el mensaje. Estaba escuchando una frase que me llamó muchísimo la atención y dice, el evangelio de este tiempo ha sido tan diluido que si fuera un veneno no mataría a nadie y si fuera un remedio no sanaría a nadie. ¿Por qué? Porque hemos ablandado el mensaje para una generación que ya no acepta que se le diga nada. Entonces, el Señor nos ha regalado este método, que es el método de conexión inteligente, esos entrenamientos donde lo que queremos es que el Evangelio sea tan poderoso como siempre ha sido, que de hecho lo es, no lo ha dejado de ser, simplemente que nosotros en algún momento quisimos ablandar el mensaje y quisimos como cambiar un poquito el mensaje para que no fuera tan fuerte, pero lo que había era que cambiar el código y es lo que vamos a ver en esta noche. La gente necesita escuchar, pero necesita también entender el mensaje. Es decir, no es suficiente con que nosotros pongamos en nuestros muros predicaciones, frases, palabras, pero que la gente no las esté entendiendo. Y en este sentido, ahí es donde empezamos a entrar un poquito al tema del código, porque y eso creo que se los hablaba un poquito la vez pasada que tuvimos como una abrebocas, y es cuando los médicos se reúnen a una junta para determinar algo sobre un paciente, ellos tienen un lenguaje que se conoce como argot, es decir, es el lenguaje de los médicos y ellos de esa manera se entienden entre ellos y tratan unos asuntos y unos temas que si uno que no es médico estuviera ahí diría, ¿de qué están hablando? Pero cuando ellos salen a hablar con el paciente o con los familiares del paciente, ellos no cambian el mensaje, sino que lo adaptan para que la persona lo entienda. Entonces, algo que puede ser un gangliobloma cerebral, resulta que es un cáncer, ¿sí? Simplemente que yo, como familiar o como paciente, yo lo entiendo mucho más fácil si me dicen que es un cáncer o que es un tumor, a que me digan que es algo que yo no conozco. Entonces, es ahí, y creo que ese es el punto donde tenemos que hacer la estrategia comunicativa para que sin cambiar el mensaje, nosotros podamos dar el mensaje que queremos dar, es decir, la esencia, que es lo que vamos a ver en esta noche. Debemos permitir que la gente asimile el mensaje. A mí me preocupa mucho, esta ha sido una preocupación desde que nació Evangelismo Digital y una de las razones por las que nació Evangelismo Digital, y es que hemos tomado las redes para absolutamente todo, para polemizar, para pelear, para discutir, pero lo que la gente está leyendo al otro lado es completamente contrario a lo que nosotros queremos predicar, el evangelio de amor, el evangelio de unidad, el evangelio que el Señor nos dejó. Y entonces, cualquier cosa que nosotros encontramos, automáticamente reaccionamos y no permitimos que la gente, o no permitimos una charla con la gente. Yo le digo muchas veces a las personas, hay unas funciones que debemos explorar en Facebook, y es la del inbox, la del mensaje interno, la de tomarnos el tiempo de conocer a las personas, conocer las heridas que hay, saber por qué no es tan fácil para él asimilar un mensaje de amor, saber por qué no es tan fácil ver a Dios como Padre, saber por qué de pronto le cuesta tanto perdonar, por qué habla siempre con ese veneno, porque hay que entender que cuando el corazón está enfermo, pues de la boca no puede salir otra cosa diferente. Entonces, por sus redes por nuestras redes nos van a conocer, ¿no? Nuestras redes hablan mucho de lo que hay en nuestro corazón y eso es lo que nosotros debemos entender. Y por último, la gente debe aceptar el mensaje. Es decir, si nosotros hacemos todo esto, pero no llevamos a la gente a Jesús, pues no estamos haciendo nada y es a lo que tenemos que apuntarle, a que la gente escuche, entienda, asimile y acepte el mensaje de salvación que queremos ofrecerles.
En ese sentido es importante volver a la estrategia o más bien a la estructura de la comunicación que nos enseñaron en la universidad. Y esa básicamente pues es la de el emisor, ¿cierto? Que es la persona que comunica un mensaje. Entonces en la estructura de la comunicación está el emisor, que es el que da un mensaje, y aquí escribían algo que es la palabra de codificar. Entonces resulta que el emisor da un mensaje, pero resulta que dependiendo de, de muchos factores, el receptor lo va a recibir de una o de otra manera. Por eso es que es tan importante trabajar en el código dentro de esta estructura de la comunicación para que podamos lograr decirle a la gente lo que realmente es importante. Miren, a mí me preocupa algo, y cuando yo leo estados, cuando yo leo muros de Facebook, Instagram, bueno, diferentes perfiles de redes sociales, a mí me entristece mucho porque yo digo, ¿realmente la gente quiere predicar el mensaje de salvación o queremos que la gente se pierda? O sea, a veces nuestros mensajes van tan llenos de unas palabras como que a veces hasta son hirientes, que decimos, ¿de verdad queremos que la gente se salve? Porque por este mensaje pareciera lo contrario, pareciera que queremos que la gente se pierda. Obviamente hay que hablar del infierno, obviamente hay que hablar de los últimos tiempos, pero tenemos que entender algo, y es que la gente que no ha nacido de nuevo está en sus emociones. Por eso cuando nosotros les hablamos solo espiritual, es como esos médicos que se reúnen en la junta y salen a hablar términos médicos. Uno queda gringo, ¿cierto? Uno queda como que no entiende nada. Y eso es lo que está pasando en las redes. Es decir, la gente lee, la gente pasa por nuestros muros y lee mensajes, y que el apocalipsis, que los últimos tiempos, que es una realidad, que Jesús viene pronto, es una realidad, ¿cierto? No podemos negarlo. Pero ¿qué es lo que la gente lee en las redes que hace que acepte el mensaje o no lo acepte? ¿Cierto? Entonces, para eso es muy importante conocer el receptor. Entonces, algo que es muy importante que usted tenga en cuenta es, uno, conocer al emisor, es decir, usted se conoce a usted mismo, usted sabe qué heridas todavía usted no ha sanado, qué no ha superado, y por esa razón se comunica como se comunica, no solamente en las redes, sino también a nivel personal. Entonces es muy importante el conocimiento. Recuerden lo que dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando nosotros no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos, pues va a ser muy difícil tratar de conectar con el receptor, porque si no nos conocemos a nosotros, pues difícilmente vamos a conocer al receptor y saber sus necesidades. Pero también está el mensaje y el código, ¿cierto? El mensaje: Jesús te ama, ¿sí? Jesús murió por ti, Jesús quiere salvarte. ¿Cómo estamos codificando ese mensaje para que la gente lo entienda y lo decodifique de la manera correcta? Entonces tenemos que conocer, ahí está, el emisor, conocemos al emisor, el receptor, conocemos al receptor. Si usted tiene una red de solo cristianos, bueno, entonces haga unos devocionales, haga unos programas, puede ser unos posts que hagan que de una u otra manera la gente, pues cristiana, se alimente espiritualmente. Pero si yo abro un perfil con gente no cristiana porque quiero evangelizar y solamente hablo términos muy espirituales, pues obviamente no se va a entender. Y es aquí donde usted debe conocer también. ¿Y qué debe conocer del mensaje? El mensaje lo conocemos perfectamente. La pregunta es, ¿conocemos la esencia del mensaje? Y esto aplica en todos los ámbitos, no solamente en el evangelismo, aplica en la familia, en los equipos de trabajo, en la empresa, en absolutamente todo. Uno dice una cosa, así como el video con el que comenzamos, ¿cierto? Pero resulta que lo que quiso decir fue otra. Y muchas de las cosas que uno dice, la persona no lo recibe con la misma intención con la que yo se lo digo. Y entonces uno dice, no, pues entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tratar de ser muy claros en el mensaje que queremos dar. Por eso es que es tan importante, y en este punto es muy importante que apunte allí, hacer trabajo para públicos específicos, contenido para públicos específicos. ¿Sí? Entonces, usted tiene que tener muy claro el receptor. ¿Es cristiano o no cristiano? Porque si es cristiano es un lenguaje, pero si yo me quiero enfocar netamente al evangelismo digital a través de mis redes, y nosotros hemos hecho un par de experimentos, hicimos un experimento con una red
creamos un Facebook y aquí les doy ideas para que ustedes puedan pensar no solamente en ese Facebook de amigos, donde está el pastor, donde está el líder, donde está el que le da me gusta a todo lo que usted hace, lo que usted dice, sino esa red donde yo puedo atraer a personas diferentes a mi círculo normal de amigos, porque es que esa es otra cosa. Estamos evangelizando a los cristianos. ¿Sí? Entonces estamos simplemente siendo luz en la luz, entonces somos todos amiguitos. Si llega alguien que no es de nuestro grupo, no te acepto porque no eres de mi grupo, y es algo que pues es sano, ¿no? Yo de hecho en las charlas de responsabilidad digital pues lo decimos, no acepten invitaciones de personas desconocidas y demás. Pero cuando hay una estrategia de comunicación, tenemos que pensar en un nombre que necesariamente no es el personal, y de hecho lo recomendable es que no sea el personal. Entonces, este experimento se hizo con una red que nosotros creamos en Facebook, y de hecho existe. Ahí la parte clave era consejera. En ese perfil empezamos a invitar a mujeres, solo mujeres, y invitábamos amigas en común de esas mujeres. Era un perfil netamente para mujeres, pero la palabra clave, como les digo, era consejera. Cuando nosotros creamos ese perfil, no nos imaginamos lo que iba a pasar, y es que empiezan a escribirnos mujeres y empiezan, ¿de qué dan consejos? ¿Sobre qué dan consejos? Y entonces vimos que la palabra consejera fue muy clave en ese momento, y entonces empezamos a hablar con algunas mujeres, empezamos a interactuar con ellas, ya como les digo, ese perfil se pasó a una pastora que está atendiendo a esas mujeres, pero realmente la gente necesita escuchar ese mensaje, pero codificado, es decir, que lo que yo le diga, es decir, si yo hubiera puesto pastora, Dani la pastora, seguramente el alcance hubiera sido un poco menos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera la gente tiene como ese recelo a veces con las iglesias, con los pastores, con el tema cristiano, que nosotros necesitamos buscar, por eso les decía, una palabra que sea más emocional, menos espiritual, para que atraiga. Y ya a la hora de atraer, ya como les digo, este perfil lo maneja una pastora, las aconseja, finalmente las lleva a la oración de fe, pero la estrategia comunicativa en ese sentido es entender que las mujeres estaban desesperadas y necesitaban a alguien con quien hablar, y al encontrar su perfil que se llamaba Dani la consejera, encontraron una posible amiga que las iba a escuchar y que les iba a dar un consejo. ¿Listo? Lo otro que debemos tener muy en cuenta, entonces ya tenemos el emisor, debemos conocerlo y debemos conocernos a nosotros. Segundo, el receptor. Conozcan al receptor. Entonces, vuelvo y les digo, y soy muy enfática en esto, cristianos o no cristianos, listo, yo quiero una red de no cristianos, voy a tener que usar un lenguaje más emocional, menos espiritual, mientras hago el puente, ¿no? Las emociones son el puente para llegar al espíritu, es decir, no me puedo quedar solamente en lo emocional, porque es lo que nos pasa, y por eso es que nosotros tenemos siempre que estar conectados a la red, que es el Espíritu Santo, ¿no? Porque si nos desviamos, entonces yo conozco tristemente personas que comenzaron con esta estrategia, no, es que no hay que ser tan directos, no nombremos todavía a Jesús, y no está mal, ¿cierto? Mientras sea un puente, pero se quedaron en lo emocional. Entonces ya se olvidó el mensaje principal, y entonces fueron personas, y tristemente conozco personas que empezaron cantando música que de pronto no sonara tan cristiana, pero se quedaron en esa línea. Entonces aquí la base es que estemos conectados con el Espíritu Santo, porque así como Él nos da la estrategia, también nos va a dar el momento para que sembremos esa semilla, que es finalmente la intención. Aquí al final yo pongo en el fondo más bien, pongo un hospital, que es como el contexto que hay ahorita, ¿no? Hay un contexto de enfermedad, de virus, de preocupación, de situación económica, y ese contexto también tenemos que conocerlo. Entonces, emisor, receptor, mensaje, código, el canal. La diferencia entre el código y el canal es que el código es como la forma que yo uso, es decir, en este momento yo estoy usando palabras, y el canal que estoy usando es el Zoom, ¿sí? Dentro del código estoy hablando en español. Si yo estuviera hablando en otro idioma que de pronto muchos no entienden, pues va a ser muy difícil la comunicación. Entonces, ¿qué es importante? Que el código sea el mismo. ¿Cuál es el código en este momento del mundo? Es un código emocional. Ya vamos a ir un poquito a conocer también la parte del cerebro. Esto tiene algo de neurocomunicación,
Y yo siempre hago la claridad de que todas las teorías que nosotros tenemos en evangelismo digital han sido probadas a la luz de la palabra. No hay nada de humanismo, nada de cosas raras de motivación, de tú puedes, de no. Aquí sabemos que el único que nos da la fuerza, la fortaleza, el llamado es el Señor. Entonces, pero Él fue el que creó el cerebro. Él sabe cómo funciona. Entonces, si Él sabe cómo funciona, nosotros deberíamos saber cómo funciona el cerebro para poder conectar. ¿Listo? Entonces, debemos conocer el contexto. No es lo mismo predicar en épocas de coronavirus, donde hay miedo, donde hay incertidumbre, que predicar en una época de guerra, por ejemplo, o predicar en una época de bonanza económica, de diferentes situaciones buenas. Entonces, es muy importante que esa estrategia comunicativa que nosotros vamos a hacer tenga como base el conocimiento de todos los elementos que hacen parte de la comunicación: emisor, receptor, código, canal, mensaje, la esencia del mensaje. Es triste decirlo, pero durante mucho tiempo, y lo digo por experiencia personal, ni siquiera sabía lo que estaba predicando. ¿Sí? O sea, como que heredé, de hecho nací en un hogar cristiano y eso es bueno, pero a veces se convierte como en un peligro porque uno vive, como diría por ahí un predicador, de espiritualidad prestada, entonces como que soy salvo por todo lo que mi mamá hizo, pero no porque haya tenido un reencuentro o un encuentro personal con Jesús. Y es muy importante que podamos entender el mensaje. O sea, hay momentos en los que uno predica, pero no sabe cuál es la esencia de ese mensaje. Y al no conocer la esencia del mensaje, se da lo que pasa hoy en las redes, lo que les decía ahorita: peleamos por política, por fútbol, por una serie de cosas y de situaciones que, miren, yo les voy a decir algo para que estén tranquilos. Cuando nosotros invitamos a la gente a tener una relación con el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Es decir, no somos nosotros, sino el Espíritu Santo el que lleva a la gente a la verdad. Y les digo que les doy un parte de tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo veo muchas redes llenas de personas que quieren estar buscando como el error en todo. Entonces buscan el error en el predicador, el error en el libro, en la versión de la Biblia, en la canción. Y esa es una vuelta que aún el enemigo puede estar usando para que nosotros nos desviemos del mensaje principal. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que yo doy cuando evangelizo es el mensaje de Jesús, pero invita al Espíritu Santo para que Él haga en tu vida un cambio. Él es el que hace el cambio, Él es el que te da testimonio de Jesús, Él es el que trae la convicción de que si tú escuchas un mensaje y dices, no, pero esto como que no es, Él endereza lo que esté torcido. Entonces es importante que nosotros invitemos a la gente no a tener una relación con nosotros, sino con el Espíritu Santo. ¿Listo? Hoy voy como a profundizar un poquito en el tema del emisor y receptor, es decir, en el tema de la persona, que es lo que me parece como muy importante. Es decir, ustedes con Johan han visto canales, han visto parte de la estrategia, pero es importantísimo conocer al público al que le vamos a llegar. Porque como les decía, dentro de ese público, si es cristiano o no cristiano, entonces si definitivamente es no cristiano y yo definitivamente quiero es evangelizar, o sea, quiero ir a personas que nunca en la vida han escuchado de Jesús, listo. Pero dentro de ese público también tengo que segmentar si son mujeres, si son hombres, si son niños, si son adolescentes, porque el código también va a ser diferente y los canales que vamos a usar también van a ser diferentes. Entonces, lo primero que debemos conocer del ser humano son los tres cerebros. Esto es una teoría que, como les decía, todo ha sido probado a la luz de la palabra, no se me preocupen, porque esta teoría habla de unos porcentajes. Habla de un porcentaje del cerebro que es racional, que es el 15%. ¿Cuál es el mensaje racional del Evangelio? Arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿cierto? Eso es un mensaje racional. Pero dicen que el cerebro tiene un 30% que es más emocional, es decir, en sus emociones es un poco más fuerte que en lo racional y eso representa el 30%. Y aquí tenemos un ejemplo y es el ejemplo del paralítico. ¿Por qué la gente critica los milagros, por ejemplo? Los milagros no están mal, porque como les decía, los milagros son una forma de mover las emociones, pues quien no se emociona al soltar sus muletas y salir caminando, pues eso genera una emoción, ¿no? Entonces, pues, al generar, pero por eso Jesús era tan enfático en que así como los sanaba, también los salvaba y les decía, tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte de las emociones Jesús era experto moviendo emociones, o sea, no por nada tenía multitudes siguiéndolo.
porque no era un mensaje netamente racional. Él entendía que tenía que ser un poco emocional y que con diferentes personajes tenía que comunicar de diferente manera. Con la mujer samaritana también fue a sus emociones, fue a su vacío emocional y le habló de lo que ella, de una figura que para ella en ese momento era muy importante y era la sed, el agua, ¿sí? Que saciaba una sed, y ella tenía una sed emocional, es decir, tenía una necesidad y por esa razón pues tenía 5 maridos y el sexto no era su marido, y entonces el Señor no solamente le dijo arrepiéntase y crea en el Evangelio porque usted se va a ir al infierno si sigue así, no, simplemente le habló de una manera que ella entendiera y que de una u otra manera pues pudiera conectar, porque es que Jesús quería conectar. Por eso les digo, nosotros tenemos que revisar si de verdad queremos conectar, y lo digo con todo el cariño y con todo el amor, y cada vez que tengo la oportunidad de dar esta charla, este entrenamiento en la parte comunicativa, lo digo con todo el amor, pero es que a veces en serio, nosotros para empezar a evangelizar en las redes, lo primero que hay que hacer es limpiar las redes, porque si nosotros tenemos nuestras redes llenas de cosas que hacen que la gente no vea el amor de Dios, pues de nada sirve que tengamos el don de ciencia, el don de profecía, el don de fe, si lo que hacemos a través de las redes es pegar y no dejar que la gente vea el fruto. Recuerden que hay dones y hay frutos. El don de la profecía, de la ciencia, ¿cierto? Pero está el fruto. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué están viendo la gente, las personas en mis redes? ¿Frutos o solo dones? ¿Mm? Entonces, Jesús era un experto conectando las buenas nuevas de salvación porque él realmente quería que la gente se salvara, y por esa razón, y dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el 30% es emocional. Y eso debemos nosotros conocerlo. Por eso les decía, nosotros miramos esta teoría, la escuchamos, nos pareció interesante y empezamos a leer y mirar cómo Jesús conectaba de manera emocional, cómo obviamente daba la parte racional, y la tercera parte del cerebro, que es el famoso cerebro reptil o el instintivo, ¿sí? Que es ese que cuando está en peligro reacciona, ¿sí? Y lo diríamos de una manera un poco más entendible, es la parte animal que tenemos como seres humanos, no la que reacciona, la que grita, la que busca, la que necesita defenderse. El cerebro está diseñado para alertarnos en el momento en el que estamos en peligro. Por eso cuando hay algo que no está bien, que no es normal, de una u otra manera el cerebro reacciona y produce una serie de movimientos y de situaciones que son que son muy complicadas. Entonces el corazón se pone a mil o la cara se pone roja, y eso hace que el cerebro reaccione. Entonces, 15% racional, 30% emocional, 55% instintivo. Y aquí en instintivo puse el ejemplo de Saqueo. ¿Cuál fue la estrategia comunicativa de Jesús con Saqueo? Lo invitó a comer, ¿sí? Entonces le dijo, bueno, esta noche voy a comer a tu casa. Instintos. Dentro de los instintos está la parte de la comida, está toda esa parte que nos da la seguridad, está la parte sexual, ¿sí? Esta es la parte instintiva. Por eso es que el reggaetón es algo completamente adictivo, y más que todo para los chicos, porque mueve mucho esa parte sexual. Por eso, en algún momento se hizo un experimento, y es quitarle la música al reggaetón y que solo fuera la parte de la letra, ¿cierto? Entonces, de esa manera la gente por primera vez, quizás por primera vez, escuchaba lo que realmente la canción decía, porque por primera vez se había quitado la música, esa que movía las emociones, que movía el instinto, que despertaba esa parte sexual en los jóvenes, y por primera vez la gente se sentó con ese 15% del cerebro racional a decir, oiga, eso es lo que dice esta canción. Eso fue una campaña que se hizo hace unos años en redes sociales y que funcionó muy bien, porque al quitarle la música y solo decir la letra, la gente quedaba como, wow, eso es todo lo que yo he estado cantando. Y esa es una de las razones por las cuales el reggaetón es tan fuerte, porque es muy instintivo, 55%, también es emocional, es decir, que tiene el 85% del cerebro, y por eso la gente y los niños lo cantan y lo tararean sin problema, porque el 15% está apagado, ¿sí? Entonces la gente no es consciente y no es racional al cantarlo. ¿Listo?
¿Qué otra cosa debemos entender? Entonces ahí están los cerebros, por eso es muy importante que tengamos en cuenta esto para hacer nuestra estrategia de comunicación, cómo funciona el cerebro, cuáles son las necesidades de la gente, cuáles son las emociones que más tiene la gente, por ejemplo, en estos momentos, ¿sí? El miedo, la angustia, la ansiedad. Y yo lo digo, esto es un momento que el Señor nos permitió para poder ser mucho más intencionales en la predicación del Evangelio, porque la gente está con miedo, tristemente, miren, todos hemos llegado por alguna situación difícil a Jesús, no nos digamos mentiras, o sea, yo creo que eso es un porcentaje muy mínimo, muy bajo el de personas que dicen, no, yo estaba súper bien, yo tenía la economía full, yo estaba, mejor dicho, feliz con mi esposo, yo estaba en un momento y un día me dio por ir a la iglesia a buscar a Jesús, no nos digamos mentiras. El Señor tuvo que usar el dolor, y hay una frase que dice que el dolor es el megáfono de Dios, es el que usa para llamarnos, entonces yo creo que nosotros tampoco podemos entrar en esa tónica de, claro, ahora sí como vino el virus, entonces ahora sí la gente se acuerda del Señor y empieza como que buscamos la forma de que la gente se sienta culpable, ¿no? Ahora sí va a buscar al Señor, pues es que nosotros fuimos igual y por la misericordia de Dios, si no es por un momento de dolor, no hubiéramos llegado, ¿sí? Entonces, más bien, aprovechemos la oportunidad que hay, el miedo que hay, porque miren, la gente en este momento está en sus instintos, recuerden, el 55% del cerebro. La gente en este momento está en su parte instintiva. Tienen miedo de morir, de coronavirus, tienen miedo de salir a la calle y que se contagien. Y en ese miedo vienen implícitas muchas cosas. Entonces, si me muero, ¿con quién van a quedar mis hijos? Y entonces, ¿cómo van a sobrevivir? Entonces, por eso es que esa parte instintiva es tan fuerte. Por eso esta estrategia funciona muy bien en la política. Porque cuando a la gente le dicen, este político le va a dar comida, vivienda, salud, le va a garantizar aquello que le garantice su existencia en esta tierra, entonces usted no le importa ese 15%, no, lo que pasa es que esta persona hizo esto, hizo lo otro. Acá en Colombia tuvimos un caso de un político que estaba demandado por la familia, por la esposa, y bueno, una situación, y muchos usaron eso para hacerle como campaña negativa a este político, pero la gente realmente no, se lo dicen y le dicen, mire, este político, no, desde que yo tenga comida, vestido y tenga salud, no me importa, yo voto por él. Por eso escuchen esto, porque en estos tiempos se está levantando esta parte. Y nosotros tenemos que ser muy entendidos en los tiempos. La gente, aún los cristianos, se están moviendo por emociones y por instinto. Y por esas emociones y por ese instinto están votando, están tomando decisiones, están yendo aún en contra de los principios solo por emociones y por instinto. Y eso es lo que nosotros debemos entender de cómo está la gente. Nosotros no podemos seguir repitiendo y repitiendo como loritos algo que la gente ya no está entendiendo. Necesitamos entender esto, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones de las personas, para poder desarrollar una estrategia de comunicación que realmente conecte. A mí me llama muchísimo la atención Jesús con 12 y sin tecnología, cómo logró conectar un mensaje que sigue hoy llegando a miles y miles de lugares sin tecnología. Y creo que era eso a lo que se refería, de que nosotros podíamos hacer muchas más cosas. ¿Sí? Yo creo que más cosas que Jesús no podríamos hacer, ir a la cruz, morir, no creo que podamos hacer cosas así, pero más cosas en cuanto a más alcance en menos tiempo. Lo otro que nosotros tenemos que conocer y debemos tener muy en cuenta a la hora de una estrategia de comunicación son las necesidades humanas. Esta teoría, esta pirámide de Maslow que fue creada por el señor Maslow en 1939 en su estudio sobre las motivaciones humanas, habla de las necesidades humanas, pero como les decía, todo ha sido probado a la luz de la palabra. Entonces nos fuimos a Génesis 1 y 2 y nos dimos cuenta que todas estas necesidades están suplidas en el Génesis. Cuando Dios crea al hombre, cuando crea a Adán y Eva, les dice, bueno, tienen de todo árbol para comer, ¿cierto? Les da un lugar donde se sienten seguros, es decir, no les dice, pues bueno, ahí les dejo el árbol para comer, pero pues ya ustedes miran cómo se defienden, de pronto una casita, pues, toda que le consigan en arriendo, porque pues no me alcanzó, ¿no? Ellos les hizo todo, les hizo un lugar para vivir, aparte de eso se sentían seguros. Las necesidades sociales del ser humano es esa necesidad que nosotros tenemos de sentirnos acompañados, de sentir que tenemos alguien con quien hablar, de sentir que podemos ser escuchados. Por eso es que es tan importante la parte de la comunicación, retomar la comunicación en la casa, porque hoy en día nosotros tenemos que decir que no escuchamos, estamos en piloto automático.
¿cierto? Entonces, es decir, si escuchamos, oímos, ¿sí? Como que, sí, pero no entendimos, es decir, no asimilamos el mensaje. Por eso es que comunicar en esta época es un reto tremendo, porque la distracción que hay es impresionante. Y por eso es que los chicos hoy en día se sienten solos, porque a pesar de que están rodeados de personas, pero no tienen quien los escuche. Pero cuando Dios crea al hombre y a la mujer, en esas necesidades sociales, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le hace una ayuda, es decir, le da compañía, suple sus necesidades sociales. Y en esas necesidades también está la autoestima, entonces resulta que la gente necesita ser valorada, ser apreciada, que lo que hace es importante, que él es importante como tal, y entonces en esa parte de la autoestima, pues está allí el primer poema de la historia de la humanidad, ¿no? Están diciendo, tú eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Yo creo que Eva, mejor dicho, está, ¿cierto? Porque Dios nos creó con esas necesidades. ¿Y por qué nosotros tratamos este tema? Si esto es más como psicología, si estamos en una clase de comunicación, pero porque vemos esta parte que es como más de psicología, porque vuelvo y les digo, tenemos que entender al ser humano. Si no entendemos cómo funciona, entonces vamos a ser esas personas que cuando vemos en redes sociales a alguien que pone, me siento, no sé, feliz porque está con su novio en algún lado, porque está supliendo sus necesidades sociales, de autoestima, entonces las personas, no, la gente porque está superficial. Mire, nosotros a veces somos muy espirituales, demasiado espirituales, y todo lo espiritualizamos. Y está bien que seamos espirituales, pero no podemos espiritualizar todo porque de una u otra manera la gente, y vuelvo y les digo, sin Dios, la gente siente que hay ese novio, esa novia, ese esposo, ese amigo, pues es todo para mí. Yo tengo que entender eso para poder conectar y poco a poco ir diciendo, mira, te voy a presentar un amigo que realmente, ese sí es un amigo, ese sí se le puede llamar amigo amigo. Ese, ¿has tenido algún amigo que algún día ha dado la vida por ti? ¿O tú has dado la vida por alguien? Pues este amigo sí ha sido capaz de dar su vida. ¿En serio? ¿Sí? Si lo que si la persona es muy sanguínea y le gustan los amigos, pues esa puede ser una estrategia de comunicación para hablarle de Jesús. No lo ataquemos, no digamos, ay, es que usted publica todo en redes, usted todo lo que hace, hasta cuando va a viajar, todo lo publica, porque cerramos la posibilidad de comunicar. Más cuando en los comentarios de Facebook atacamos a esas personas. Y hay personas que ponen algo y automáticamente la otra persona le contesta y se cortó la posibilidad de comunicar. Y en la quinta parte de la base, ya en la punta, está la autorrealización. Por eso es que en este sentido son tan... aquí cobran mucho sentido los retos, ¿sí? Porque nuestros hijos y aún nosotros mismos necesitamos saber que lo que hacemos es importante, es valioso. Por eso esas presentaciones del pastor Juan Pablo lo hacen a uno, mejor dicho, yo he hecho todo eso en serio, uy, no, ¿cierto? Porque de una u otra manera, como seres humanos, queremos que nos reconozcan eso que hemos hecho, eso que hemos hecho bien, el aplauso, por eso es que los me gusta, los me encanta, son tan adictivos porque están supliendo una necesidad de autorrealización. Si nosotros no entendemos esto, vamos a entrar a las redes a chocar. Y yo decía algo y es, nosotros somos en la iglesia, nosotros abrazamos, a mí me encanta ir a las iglesias pequeñas, o bueno, también yo ahí en las grandes, pero digamos que predomina mucho en las pequeñas, y es la persona que está en la puerta y eso lo abraza a uno hasta tintico le dan, ¿cierto? Y entonces uno dice, wow, qué chévere, qué buena estrategia de comunicación. Y yo digo algo, hemos separado la iglesia de las redes y nosotros debemos tener el mismo comportamiento en las redes. Es decir, tú llegaste vuelto nada, estás destrozado, estás hecho pedazos, por esa razón publicas lo que publicas, por eso dices lo que dices, pero tranquilo, aquí estoy, te voy a dar un abrazo, te voy a presentar a Jesús, voy a caminar contigo, te voy a lavar los pies, así como Jesús lo hizo, te voy a quitar la mugrecita que todavía está ahí, porque si Jesús lo hizo conmigo y se sentó y me lavó los pies, ¿por qué yo no lo voy a hacer, cierto? Entonces cambiarían nuestras redes y nuestra comunicación si entendiéramos algo tan sencillo como son las necesidades humanas y empezáramos a realizar estrategias de comunicación que detrás de lo que estamos diciendo esté la conciencia de que la gente tiene una necesidad. Nosotros no podemos simplemente, vuelvo y les digo, si el Señor nos hubiera llamado a ser 100% racionales, pues vuelvo y les digo, no hubiera invitado a comer a Saqueo, no le hubiera hablado a la mujer samaritana de su vida emocional, simplemente le hubiera hablado al evangelio y ya. No le hubiera dado de comer a 5.000 personas. Ahí también está la parte instintiva, la parte de la comidita, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos tener una estrategia de comunicación que incluya lo racional, por supuesto,
Jesús, el mensaje de salvación, lo más importante, ¿cierto? Que Jesús viene pronto, bueno, todo eso ya viene en el momento en que la persona ya nace de nuevo, ya sus ojos espirituales se abren y ya entiende lo que le queremos decir. Pero vamos a incluir mucho la parte emocional, mover emociones. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra iglesia algo que entendemos perfectamente, que es el discipulado, ¿cierto? Y yo no le veo ningún problema, siempre y cuando la intención al final sea que la gente se acerque a Jesús, yo no tengo problema en que se cambie discipulado por entrenamiento, porque hoy en día la gente anda mucho con entrenamientos, ¿no? Que el entrenamiento, que la masterclass, que el webinar, que la cosa. Entonces, usemos el lenguaje digital para codificar eso que en nuestra iglesia nosotros conocemos perfectamente. Si un discipulado, una escuela de ministerios, uno dice, bueno, entonces es un entrenamiento avanzado, ¿cierto? Para las personas que aún están como que no entienden lo que les queremos decir y no está mal, vuelvo y les digo, siempre y cuando estemos, eso es una conexión con el Espíritu Santo que tiene que estar ahí para que no nos desviemos, porque en el momento en el que perdemos la conexión con el Espíritu Santo, y entonces, por ejemplo, yo uso la estrategia de Alexa Hidárraga Christian Coach, es decir, es un coach, pero tiene algo en algún momento me va a hablar de algo cristiano, entonces trabajamos la parte de inteligencia emocional, la parte de crecimiento personal, la parte de emprendimiento, más que todo para mujeres, ¿cierto? Pero al final también hay un entrenamiento espiritual. Sí, estoy preparando un libro donde, ¿qué es lo que le queremos todas las mujeres? Un príncipe azul. Pues quiero enfocar un libro hacia ese príncipe azul perfecto, ¿cierto? Entonces una mujer que va a una librería tanto cristiana como no cristiana, se va a encontrar con, encuentra tu príncipe azul así de sencillo, algo así, no sé, estoy pensando en eso, hasta ahora lo estoy pensando, pero son palabras que la gente entiende. Si tú le escribes, Jesús quiere ser tu mejor amigo, la gente como que dice, pues ni siquiera lo conozco, pues no sé, ¿cierto? Entonces, pero si tú lo pones como un príncipe azul, que realmente lo es el mejor de todos, ¿cierto? Vas a conectar más con las mujeres que tienen esa necesidad específica. ¿Listo? Entonces, necesitamos conocer necesidades fisiológicas, seguridad, sociales, autoestima, autorrealización, porque en esto está basada la tecnología, las redes sociales, las aplicaciones. Por eso nosotros vemos aplicaciones, por ejemplo, aquí en Colombia, como domicilios.com, necesidades fisiológicas. Seguridad, ahí está, por ejemplo, Uber, o Didi o Cabify, que nos prestan un servicio de transporte puerta a puerta, entonces yo no tengo que salir a arriesgarme, sino que el carro llega a mi casa y eso me hace sentir seguro y me lleva hasta donde voy. Entonces, todas las estrategias de comunicación y las grandes agencias de publicidad tienen como conocimiento esta parte para poder desarrollar sus mensajes. Da Vivienda, el mensaje que vimos hoy para comenzar, es un mensaje que claramente es instintivo, es decir, te mueve el miedo. Por eso dice, su dinero puede estar en el lugar equivocado, ¿cierto? Entonces la gente dice, ay, ¿de verdad? Yo debería estar en la vivienda, entonces yo lo voy a pasar para la vivienda. Entonces, tenemos que entender esto para poder entender al ser humano y para poder conectar con el ser humano. No estamos conectando con robots, estamos conectando con personas que sienten hambre, que sienten sed, que sienten sueño, que se sienten solos, que se sienten abandonados, que sienten que en su vida no han cumplido ningún sueño, es decir, sus necesidades de autorrealización no las han suplido, tienen problemas en el matrimonio, con sus papás, en ese momento están solos, no hay quien los abrace, no hay quien les diga. Entonces, no podemos entrar con una estrategia 100% racional si no conocemos esta parte, ¿listo? Hay otra teoría que es la de los estímulos a través de los sentidos, pues tiene que ver mucho con la parte emocional también. Entonces recuerden que todo entra por los sentidos, ¿cierto? Entonces, yo siempre he dicho que Dios es un Dios que lo tiene todo perfectamente creado y calculado, porque si Dios fuera un Dios aburrido, pues hubiera hecho las frutas grises y negras, ¿cierto? Y usted pasaría por un Fruver y vería solo cosas grises, pero no hay nada más lindo que pasar por un Fruver. Y ustedes ver esa creatividad, ver amarillos, verdes, rojos, naranjas, es impresionante y eso entra por los sentidos. Y de una u otra manera genera una emoción. Y esta es la parte que nosotros debemos trabajar, no solamente a nivel digital, sino también en nuestras iglesias. Y este tiempo que ha sido un tiempo interesante para la famosa palabra que se usa en estos tiempos de reinvención, también es importante reinventarnos en nuestra planta física. Y allí entra la parte de qué experiencia va a tener la gente cuando llegue al templo. No está mal, no está mal porque
Y aquí les doy otra parte de tranquilidad y es que todo ha sido creado por Él y para Él. Es decir, que el enemigo ha usado las herramientas que eran para evangelizar, solo que nosotros nos hemos quedado pues tristemente dormidos, ¿cierto? Y el enemigo ha tomado ventaja, pero todo, tranquilos, todo ha sido creado por Dios y para Dios. Así que si usted tiene una iglesia, por ejemplo, con muchos jóvenes, trabaje esa parte porque los jóvenes se dejan estimular, se estimulan mucho por esa parte, bueno, todos los seres humanos, pero pues los jóvenes como están en plena edad emocional, pues es mucho más fuerte esta parte. Pero aquí en Colombia también hay un par de almacenes, o un par no, ya hay varios almacenes de ropa que trabajan con la parte de neuromarketing olfativo. Es decir, cuando uno a veces pasa por ese almacén solo por sentir la loción que hay ahí, ¿sí? Porque huele delicioso. Entonces uno pasa y eso que entra por la nariz crea una sensación de algo. O sea, como que te hace sentir bien. Lo mismo que genera un mal olor también, ¿no? Así como un buen olor te transporta, pues uno malo también, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que tanto en nuestras redes como en nuestra iglesia podamos diseñar estrategias que hagan que las personas lo que vean, por ejemplo, lo que nosotros diseñemos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos? Yo les voy a compartir cuando les comparta este video, les voy a compartir una serie de bancos de imágenes gratuitos que tienen unas imágenes en alta calidad, con unos colores muy vivos, para que todos los artes que ustedes hagan y que publiquen en redes realmente impacten. Entonces, por ejemplo, hay un versículo que dice, que habla de la palabra, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Cómo podría yo llevar esto a una imagen de un ponqué delicioso y decir, así es, así son las palabras que dice Dios, ¿cierto? Para nuestros oídos, son como este postre, no sé, ahí empieza la mente a crear, miren, hay una película, pues es que es un poco sangrienta, no me gusta mucho lo sangrienta, no me gustan las películas así, pero me gusta mucho el concepto de la película que se llama Sin Límites. Y en esa película, la persona se toma una pastillita y entonces empieza a explorar una cantidad de cosas que antes no conocía y empieza a crear y se vuelve un duro en los negocios. Y cuando yo veía esa película, yo decía, es que realmente así nos creó Dios. O sea, Dios nos creó con una capacidad impresionante. Y la Biblia dice, y si llegan a tener falta de sabiduría, pídanla a Dios creyendo que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Así que el reto que yo dejo siempre en estas clases es pidámosle a Dios creatividad, cambiemos las estrategias que ya no están funcionando para que podamos conectar con esta generación. Esta generación es una generación de historias de 30 segundos en Instagram, en estados de WhatsApp, aún en el Facebook, las historias. Es una generación, como les decía, poco resiliente, poco paciente, entonces nosotros no podemos seguir diseñando un mensaje de 30 minutos si lo que queremos es evangelizar, entonces nos toca tomar ese mensaje de 30 minutos y dosificarlo en pequeñas dosis para mandarlo en los estados de WhatsApp y solamente en 30 segundos tratar de resumir lo que queremos decir. Y yo sé que el Señor, cuando nosotros nos disponemos, cuando vaciamos nuestra mente de los conceptos viejos, Él nos trae nuevas ideas. Miren, yo solamente he hecho algunos diplomados en psicología, yo no soy psicólogo. Yo simplemente he hecho unos diplomados en psicología, pero cuando nos sentamos a hacer el método de conexión inteligente, yo nunca le doy los créditos a mis diplomados, nunca le doy que lo hago porque me gusta, me apasiona, leo muchísimo y me encanta, pero nunca le he dado los créditos a mis títulos. El que nos dio la revelación de conexión inteligente y de todo esto realmente ha sido el Espíritu Santo. Así que yo por experiencia les puedo decir que cuando ustedes se disponen como vasos útiles, el Señor, mire, toma esa mente, despoja todas esas cositas que ya no están y nos renueva. Así que ese es el reto en esta parte, ¿listo? Y al cerebro le gustan mucho las metáforas. Entonces, ¿cómo hacer una buena estrategia comunicativa evangelística? Use muchas metáforas. Muchas metáforas, use películas, use imágenes, cosas que la gente, es decir, ¿qué es la metáfora? Que tú le dices algo, le vas a dar un principio desconocido con algo que esa persona conoce. Aquí pues vemos una salsa de tomate, pero la salsa de tomate está compuesta por la estructura o más bien la textura del tomate, ¿cierto? Acá creo que más claro no puede ser, ¿cierto? Lo que queremos decir es que Clores nos ayuda con esas situaciones de mal aliento, ¿cierto? Entonces, pero ahí ponen un pescadito y una media, entonces sin mostrarnos mucho, sin decirnos mucho, sin hablar todo un texto de una cuartilla ni un comercial de 50 segundos, con una imagen ya queda como claro el mensaje, ¿listo?
Esta es otra. Si nosotros nos ponemos, no, que miren, que es que estamos destruyendo el planeta, que esa es la parte racional, ¿no? La parte que tenemos que decir, que igual hay que cuidar el planeta, pero cómo tomar con una sola imagen y decir lo que queremos decir. El pulmón del mundo se está desgastando, se está enfermando, ¿cierto? Entonces, ahí hay otra. Esta, pues obviamente se toma también la textura del limón para decir que es una bebida a base de limón, ¿cierto? Y otra técnica que debemos tener en cuenta para nuestra estrategia de comunicación es es una teoría que se llama, o un método que se llama AIDA, que es atención, interés, deseo y acción. ¿Cómo despertamos la atención? Con todo lo que dijimos ahorita, ¿cierto? Conociendo los cerebros, conociendo que la gente es muy emocional, que la gente se mueve mucho por los sentidos, por los colores. Por ejemplo, aquí viene otra técnica, un tipcito que les quiero dejar y es la parte visual de los hombres y de las mujeres. Entonces los hombres tienen visión de túnel, por eso cuando usted los manda a buscar algo no lo encuentran porque ellos ahí donde ponen el ojo ahí dicen, no, y usted va y mira, mire, estaba ahí, sí, lo que pasa es que él tiene una visión de túnel, por eso cuando ustedes hacen piezas publicitarias para hombres, tienen que basarse muy bien en cómo mira él, por eso usted le pone en el centro lo que le quiere poner y no le llena ni de florecitas como a las mujeres sí tenemos una visión diferente a la de los hombres, más panorámica, y por eso es que las publicidades para las mujeres o las imágenes que usemos para transmitir mensajes a las mujeres pueden llevar colorcitos, florecitas y nos encanta y eso nos anima y eso nos gusta, pero a los hombres no. En las palabras, recuerden que las mujeres hablamos bastante, creo que yo soy la muestra de eso, ya llevamos cuánto acá y me encanta hablar y si me dan la oportunidad me voy de largo y los hombres hablan menos. Entonces cuando nosotros vamos a evangelizar o a hablar con un hombre, ¿cierto? Entonces menos palabras. Hombres, pocos elementos, pocas palabras. Mujeres, muchos elementos, muchas palabras. Son tipsitos que nos pueden ayudar. Entonces, eso puede despertar la atención. Todo lo que vimos hasta acá nos ayuda en la parte de la atención, de llamar la atención, ¿cierto? El despertar el interés también es importante, porque de nada sirve llamar la atención si no despertamos ya el interés en la gente. Entonces, para eso es muy importante conocer cómo se comporta la gente, cómo la gente percibe nuestros mensajes y cómo vamos a hacer que pasen del interés al deseo y a la acción, ¿cierto? Eso también creo que lo han visto un poquito ya en la parte más técnica con Johan, todo el tema de las llamadas a la acción, de los buscadores y toda esta parte, pero conmigo ven la parte de cómo diseñar esos mensajes. Pero es importante que nuestros mensajes tengan atención, interés, deseo y acción. Por eso en la atención, por eso ustedes ven los mensajes de YouTube que son, si usted no logró en 5 segundos captar la atención de la persona, perdió esos 5 segundos. Hoy en día ya han pasado de moda esas presentaciones largas de 40, 50 segundos que decían, la iglesia cristiana, presenta, y subía la cortina y bajaba la cortina. La cortinilla es el fondo musical que lleva la presentación, porque yo sé que he ido a varios países y a veces cuando digo una palabra como que no logro conectar, ¿sí? Entonces es como ese fondo musical. Y decía, al pastor tal, y volví a bajar la música y volví a subir con un mensaje de esperanza. Y esa presentación duraba casi un minuto. Hoy en día esas presentaciones ya no conectan mucho porque, como lo decíamos, la gente está sobresaturada de información. Es más, nosotros mismos, ¿sí? Tomamos ese celular y empezamos a hacer scroll y no vemos, muchas veces no terminamos de ver los mensajes, vemos esos corticos. Nosotros vemos el video y miramos cuánto dura. Dura menos de 3, está bien, me lo veo. Puede ser muy interesante, pero dura 10, 15, ahí no voy a parar y sigo subiendo, ¿cierto? Entonces es importante conocer eso porque nosotros tenemos un mensaje muy importante. Y la invitación que yo les hago siempre es no dejen esos mensajes en el escritorio, no dejen esos mensajes en la mesa, que esos mensajes que salgan a las redes, que salgan a los blogs, que salgan a los canales de YouTube, que se hagan podcasts con toda esa revelación que ustedes ya tienen. Pero conociendo esta generación, conociendo que la gente quiere todo con microondas, ¿cierto? Tenemos que dosificar. Y ojo, también esto es hasta un punto, porque ya nuestra meta es que la gente se haga discípulo, ¿cierto? Y llegue a una madurez espiritual donde pueda soportar una prédica. Yo a mis hijos los pongo a dar prédicas de 1 hora y media y de 2 horas para entrenarlos a que no tienen que ser tan superficiales y historias de 30 segundos y ya con eso me alimenté espiritualmente. Hoy no, ya también hay un momento
en el que ya cuando son un poco más maduros espirituales, ya podemos mandarles un mensaje más largo. Por eso, la estrategia comunicativa para el evangelismo, aunque es un poco, digo yo, es un poco tediosa, no, toma un poco más de tiempo, yo siempre lo digo, vale la pena, porque Jesús no escatimó ni hasta su última gota de sangre para salvarnos, así que nosotros no deberíamos escatimar esfuerzos y decir, uy, crear 2 perfiles, ¿en serio? Y tengo que tener una página para la iglesia y una página para evangelizar, ¿en serio? Pues es parte de la estrategia que nosotros le proponemos a los pastores y a los líderes, porque lo mismo, una página de internet que se llame Iglesia Cristiana tal, pues va a llegar gente que está interesada en una iglesia cristiana. Pero si yo pongo algo como el portaldelafamilia.com o nuevavida.com, hace que la gente conecte un poco más y de ese blog lo podemos llevar ya a nuestra iglesia, a nuestra página, hacer un curso, una plataforma de e-learning, dictar los discipulados, bueno, ya esta parte de formación. Entonces, si queremos realmente alcanzar a los perdidos, si ya queremos salir de nuestra zona de confort de cristianos con cristianos, vamos a tener que usar una estrategia, es decir, perfiles diferentes, páginas diferentes, para que la gente realmente pueda tener un alimento espiritual, pero también algo emocional que lo conecte con lo espiritual. Y la acción, pues es lo que queremos que la gente al final haga, que la gente acepte a Cristo, que la gente tome la decisión de discipularse, de hacer lo que debe hacer, porque el Señor no nos mandó solamente a evangelizar, es que de hecho creo que nos mandó a evangelizar, nos dijo, id y haced discípulos y realmente esa es la gran comisión. Entonces, por eso les digo, la estrategia es pre-evangelizar, digámoslo así, evangelizar y discipular. Y ahí es donde para muchos será tedioso decir, uy, 2 páginas, tantos perfiles. Ahora ya hay plataformas también para automatizar, tampoco tenemos que estar todos los días ahí metidos enviando blogs, también hay unas muy buenas plataformas y unas muy buenas herramientas y esto es lo maravilloso de todo este mundo digital. Pero sí o sí, si queremos evangelizar, vamos a tener que cambiar la estrategia comunicativa. Porque vuelvo y les digo, yo tengo 2 perfiles. ¿Sí? En un perfil es el mío, mis amigos, los pastores, entonces mi perfil está lleno de pastores, de líderes, todos cristianos, todos hablamos el mismo lenguaje, yo publico algo y a la gente le gusta y digo, uy, qué chévere, a la gente le gusta, pero realmente si yo quiero evangelizar, tengo un perfil también que estamos trabajando con solo adolescentes no cristianos, eso cuando uno entra a ese perfil encuentra de todo, pero es que es allá donde nosotros tenemos que meternos. Allá es, no podemos quedarnos con nuestro solo perfil evangelizando a nuestros amigos cristianos, pues que ya están evangelizados, ¿cierto? Y lo más importante, tenemos que desaprender. Si queremos resultados diferentes, no sigamos haciendo lo mismo. Y esto es un reto. Yo siempre lo digo en nuestras charlas, en nuestros cursos, acabamos de terminar un curso de medios audiovisuales totalmente gratis, porque queremos es que la gente use estas herramientas. De nada sirve que usted tome apuntes y diga, uy, qué chévere, y mañana sigamos con la misma estrategia que hemos manejado hasta el día de hoy. De nada serviría, y por eso les digo, nosotros el Señor esto nos lo dio de gracia y nosotros lo damos de gracia, pero lo que más le pedimos al final de nuestras charlas y de todo lo que hacemos es que realmente cambiemos nuestra estrategia, que realmente desaprendamos y que realmente podamos ver que hay una necesidad impresionante. Cuando nosotros debemos tener la actitud de Jesús cuando dice que se paró y vio las multitudes y tuvo compasión porque era como ovejas que no tenían pastor. Y eso hay en las redes, miles y miles de ovejas. Nosotros hemos hecho diferentes estrategias, diferentes estudios, dentro de ellos entrar a perfiles de mujeres que buscan que a través de me gusta puedan sentirse afirmadas, puedan sentirse realizadas y ver personas que claramente se dicen ser cristianas tirándole piedra a estas mujeres es triste realmente. Nosotros entramos a muchos perfiles, analizamos muchos perfiles de niños, de adolescentes, de mujeres. En ese de Dani la consejera, alguna mujer nos habló y me dice que ella quería una relación estable.
Entonces le escribo, obviamente, le doy el mensaje directo, ahí sí se lo di directo, le dije, Jesús quiere tener una relación estable contigo, Jesús está dispuesto hoy mismo a tener una relación estable contigo. Entonces hay mucha necesidad, hay muchísima necesidad en las redes, la gente necesita escuchar el mensaje de salvación. Y quiero terminar con este videíto, como que con este video quiero resumir, sí, lo que he querido decirles durante esta charla, y es la estrategia comunicativa que tuvo Volvo con esta campaña que mueve las tres partes del cerebro, la emocional, la instintiva, pero pues al final, pues obviamente mueve lo racional. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. We are Mueve las tres partes que hablamos hoy, ¿no? La emoción, Jean-Claude Van Damme. Bueno, en otro tiempo fue un gran ícono y entonces ese ícono tiene como cierta autoridad sobre las personas, ¿no? Entonces, uy, Jean-Claude Van Damme. Instinto. El cerebro automáticamente reacciona y dice, se va a matar. ¿A qué hora se cae de ahí, cierto? Entonces eso te tiene pegado al comercial. Y lo racional, pues al final te dicen que los camiones Volvo, pues son los más estables y todo este movimiento, yo uso mucho este ejemplo para decir, todo este movimiento solamente para vender un camión. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer por vender el mensaje? Cuando yo digo vender es porque necesitamos que nos compren, necesitamos que se lleven a Jesús. No es suficiente vender, miren, Jesús los ama, Jesús murió por ustedes, Jesús, y la gente se va para la casa sin Jesús, pues si no nos compran, pues creo que todas las estrategias de comunicación que hagamos pues no son realmente efectivas. Entonces necesitamos vender el mensaje y qué estaríamos dispuestos a hacer por vender el mensaje. Si esta gente por vender un camión contrata a Jean-Claude Van Damme, hace todo un montaje y un comercial espectacular solamente para vender camiones, ¿cuánto más nosotros para vender a Jesús? Quiero el último videito que les quiero mostrar acá, que también tiene que ver con esa parte, con la parte de cómo codificar, cómo hacer que sea más agradable. Y esto, vuelvo y les digo, no es que tengamos que hacer el mensaje más suave, simplemente más claro. ¿Sí? El mensaje sigue siendo poderoso y no podemos caer en la trampa de dosificarlo para que no salve a nadie. No, tenemos que ser intencionales, tenemos que dar el mensaje como es, pero ¿cómo lo hacemos más amigable? What's for lunch? Broccoli. Do you know who eats broccoli? Children always do what their heroes do. Introducing Eat Like a Pro with Beko Home Appliances. Visit our website and discover our exclusive healthy FC Barcelona recipes to eat like a pro.
Y al final la mamita logró que el niño se comiera el brócoli, no con regaños, no diciéndoles que si ves, usted no se come el brócoli, se va a morir. Sí, no, simplemente buscó una estrategia comunicativa con los jugadores que al niño le gustaban. No sé cuánto le costó haber contratado a todos para que el niño se comiera el brócoli, pero creo que le funcionó al final. Al final el niño se come el brócoli y eso es lo que nosotros debemos hacer, buscar la forma de que a la gente le guste, porque es que es eso, o sea, Jesús es vida. Jesús es lo mejor que nos puede pasar en la vida. No podemos vender a un Jesús aburrido, a un Jesús que prohíbe. Yo decía, la gente muchas veces se enfrasca en que es que, bueno, tantas cosas de política, por ejemplo, cuando traen un cantante que no es cristiano y entonces empezamos a atacar y es que la gente no tiene que ir allá. Miren, la gente es libre. Nosotros nacimos libres. Yo, ¿por qué no? Y yo le digo a los jóvenes, ¿por qué nosotros no vamos a fiestas? ¿Por qué nosotros no tomamos? ¿Por qué nosotros no fumamos? Porque hemos encontrado algo que nos llena completamente. Es decir, nosotros no estamos para prohibir, para decirle, no, eso no, eso no. Cuando la gente tiene un encuentro con Jesús y cuando el Espíritu Santo viene, ya todo eso pierde sentido. Entonces, el evangelio no es vivir una religión donde es que quiero ir a la fiesta, pero no voy porque qué tal, el Señor ya está pronto a venir, qué tal yo me voy a poner una fiesta y el Señor venga. No, tenemos que cambiar la forma en la que la gente ve a Jesús. Es que Jesús es lo mejor, lo máximo, es el amado de nuestra alma. ¿Quién no quiere estar con su amado? Cuando nosotros nos enamoramos, no nos obligan a estar con nuestro novio. Ay, encuéntrese con, uy, no, qué pereza, no. Buscamos el momento de estar con nuestro novio. Entonces, necesitamos cambiar el lenguaje, porque la gente ve a Jesús como aburrido, como qué pereza, como allá me van a prohibir, pero si supiéramos vender el mensaje, ¿cierto? La gente se enamoraría de Jesús perdidamente.